La paz esté con ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, conocidos, desconocidos, desconocidas. Buenos días por la mañana, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea que usted, así como quien dice, por lo menos nos sintonice o nos escuche a través de este conducto. Es martes, ni te cases ni te embarques. Martes 29 del mes de abril del 2025. Hoy se celebra la memoria de Santa Catarina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32 al 37. Hoy el Evangelio nos habla sobre nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, tener un encuentro personal y real con ese Cristo vivo, resucitado. Dios es real, no son metáforas, no son historietas, no son inventos, no son mentiras como dicen algunos por ahí, que el hombre ha inventado la religión para sobacar y someter al hombre. No, nada de eso, mi querido amigo, amiga. Dios es real y quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío. Venimos de Dios, pero la voluntad de Dios y el plan de Dios es que volvamos a Él. La maldad entró, el pecado entró, la muerte vino, entró. La solución a la muerte, a la destrucción del hombre, es la salvación, la vida eterna, creyendo en Jesucristo nuestro Señor, camino del Padre. Por eso es necesario volvernos a Dios mediante Jesucristo, camino, verdad y vida. Por eso es necesario tener un encuentro con ese Cristo vivo resucitado, un encuentro con Él. Por eso es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Vamos entonces a la palabra de Dios, mis queridísimos y ponderados hermanos y hermanas. Decíamos que del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito ser pobre y tener esa riqueza. Esta era la comunidad primitiva, es decir, la primera comunidad que Jesús formó. Los primeros discípulos de Jesús, usted que atiende las cosas de Dios, usted que escudriña la Biblia, usted que va a misa, usted que va a la asamblea, usted que reza el rosario, usted que ora, usted que ayuna, usted es un discípulo de Jesús por las cosas que hace. Es un alumno del Maestro, Jesucristo el Señor. Así pues, estos discípulos del Señor y que después de Jesús ascendido al cielo, son ahora los apóstoles. Y todo lo tenían en común. Nadie era más pobre ni nadie era más rico, sino que había igualdad entre ellos. Qué precioso que hoy en día existieran estas cosas. De tal manera no habría pobreza en el mundo, porque en el mundo hay riqueza, sí la hay. En el mundo hay tesoros, en el mundo hay plata, en el mundo hay cobre, en el mundo hay litio.
En el mundo hay metales preciosos muy valiosos. ¿Cuál es el defecto de la humanidad? La desigualdad, la envidia, la codicia, la avaricia. Ante los ojos de Dios sería un tanto justo que unos tengan más que otros, etcétera. ¿Cuál es el defecto? Que el que es rico no tenga misericordia del pobre. ¿Qué dice el rico? Que se ponga a trabajar. Mira a ese limosnero, ¿por qué le tengo que dar tan joven que está y que trabaje? ¿Sí? Muy bien, pero aquí hay un detalle muy precioso también. Dice claramente, empieza diciendo la primera lectura, la multitud de los que habían creído en Jesucristo. Tenían un solo corazón y una sola alma, una misma visión, un mismo propósito. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Esto no es mío, esto es de todos. Este carro no es mío, este carro es de todos. Esta casa no es mía, esta casa es de todos. Este terreno no es mío, este terreno es de todos, y así. Y dice que José, llamado Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, este lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. ¿Por qué? Eran los administradores de los bienes materiales, pero también de los bienes espirituales, puesto que les anunciaban la buena nueva de salvación, les predicaban el evangelio de ese Cristo resucitado, hablaban de la resurrección de Jesucristo, de Jesús. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Al dar testimonio, hablaban de él, predicaban de él, lo comunicaban. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Conviértanse a él, vuélvanse a él, arrepiéntanse de sus maldades, de sus iniquidades, de sus pecados. Respeten el matrimonio, deje de andar el esposo con otra, deje de andar la esposa con otro. Hay quienes dicen, yo tengo mi catedral, pero tengo mis capillitas. Adúltero, adúltera. ¿Ah? Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio, predicaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo, se amaban, se respetaban, se daban preferencia. Ninguno pasaba necesidad, puesto los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. ¡Qué hermosura! Hay que hacer una comunidad así, mis amados hermanos y hermanas oyentes. Hay que hacer algo así. Gloria al Señor. Del Salmo 92, verso 1 en adelante, el Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacilas. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 15. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en él tengan vida eterna. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan 3, 7 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes de esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Perdón. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Traspasaron al crucificado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que lo mire crea en él y tenga vida eterna. Aleluya. Era necesario que fuese así. Un evento universal. Todo mundo se dio cuenta de eso y no hay lugar donde no ha llegado el Evangelio. Sí, ha llegado el Evangelio hasta los remotos lugares de la tierra. Que no querramos creer en él, esa es otra cosa. Que creamos puras tonterías, esa es otra cosa. Que creamos en otras manifestaciones y sueños que hemos tenido, los cuales tuercen nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y emociones y nuestro corazón y nos hacen, nos llevan a alejarnos de Dios, porque hoy en día la gente cree en cada tontera. Como ya les he dicho, que el romero y la ruda en la puerta, que la herradura en la puerta, con el manojo de ajos, que la pulserita con el ojo de venado y la tiene ahí también con la cruz de San Benito y la Virgencita de Guadalupe, y esas cosas son torcidas. El diablo también te pinta las imágenes religiosas. Va usted allá con la curandera y le tiene la estampa de la Virgen Guadalupana o del Sagrado Corazón y cosa por el estilo para hacerle creer que eso es bueno, que eso es cosa de Dios y que viene de Dios. Y sale la inocentada y la inocentota de la persona diciendo, sí, eso es bueno, viene de Dios, no tiene nada de malo. Me rezó el credo, me rezó el Ave María, el Padre Nuestro, la Magnífica. La bendita ignorancia de las cosas del Señor, del conocimiento, falta de conocimiento de Dios. El no leer la Biblia, porque ahí nos habla de curandería, nos habla de hechicería, nos habla de brujos, nos habla de exotería, nos habla de tanta cosa que nos habla que la gente cree que avienta un rosario debajo de tu colchón de color rojo y se te irán todas tus preocupaciones. Así nomás, fíjese nomás. ¿Sí? Los milagros de Dios se dan orando, ayunando, rezando el Santo Rosario, confesándonos, viviendo en amor y en gracia, confesaditos y bien comulgaditos, y dejar de creer en tanta tontería que el mundo ofrece. Y no es ni más ni menos que el diablo, operando a través de las almas que viven en la oscuridad, las personas que viven en las tinieblas. Cada vez se manifiestan más los satanistas. Cada vez están saliendo, por así decirlo con respeto, del closet. Se manifiestan más. Cada vez encuentro más jóvenes con atuendos de satanismo. Esta es una realidad. Esta es una realidad. No queremos creer en Jesucristo, que es el autor de la vida, aquel que nos crió en el seno de nuestra respectiva madre. Se lo vengo diciendo. Se lo he dicho. ¿Sí? Somos criaturas hechas por las manos del alfarero, por las manos de Dios. No venimos del mono ni del chango, ni del Big Bang del mundo, del universo, no. Somos criaturas hechas por las manos de Dios. Venimos de Dios. Y Dios quiere que volvamos a Él, pero el mundo no quiere volver a Él. Quiere vivir en su propio show.
aquí el que manda soy yo. Ese es mi hijo, hágase para acá. Y escuchan de esas canciones que le hacen tanto caso y tanto alarde, que las levantan ese tipo de canciones como un himno para sus vidas, puesto que con ellas se identifican. Dicen, ese soy yo hoy. Oye, ese soy yo. Ese es mi hijo. ¿Ah? Le hacen caso a las canciones de la Jenny Rivera, a las canciones de Paquita, la del barrio, de Chente Fernández, y se identifican. Ese perrón soy yo soy el mero chingüengüenchón, yo soy el más perrón, a mí me hacen los mandados, el que se meta conmigo, yo le echo mejor a mi hermano. Narcocorridos, basura, de basura están llenando sus cántaros. Nuestro cuerpo, ¿de qué lo estás llenando? Ese es tu cántaro, ese es tu cantarito. ¿De qué estás llenando ese cántaro? Ese bule. ¿De qué estás llenando ese templo? Eres templo del Espíritu de Dios, puesto que Dios te crió y te dio soplo de vida. Mira, tu corazón late como burro sin mecate. Mira, tu nariz respira, chato, pero resuella. Sí, respira. Es aliento de vida, soplo de vida que Dios puso en ti. Ese espíritu que Dios dio en ti, ese aire que respiras y que no lo puedes ver, pero si te pones la mano en la nariz y resuellas, sí lo puedes sentir. No se ve, pero sí se puede sentir. Así es Dios. Dios es espíritu. Nadie lo ve, pero sí lo podemos sentir, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana. Dejemos de creer en tanta bobería y creamos en el crucificado, en el traspasado. Los apóstoles dan testimonio de que Jesús ha resucitado y yo lo creo, aunque yo no lo he visto, como ellos lo vieron. Pedro, Juan y todos ellos sí lo vieron, convivieron con él. Yo no lo vi, pero yo quiero ser como Santo Tomás, no en la cuestión de hasta no ver, no creer, sino que después de ese encuentro con Tomás, cuando se le manifestó Jesús a Tomás, a Santo Tomás, Jesús termina diciéndole estas palabras: dichosos los que creen sin haber visto. Yo no lo vi, pero sí lo puedo sentir. Y lo he visto en manifestaciones en mi vida y puedo dar testimonio de que Él está vivo. La fe en Jesucristo me lleva a creer en Él, que Él ha resucitado. Ha sido resucitado por el poder de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Él está vivo. ¿Sí? Dejemos de creer entonces tanta bobería, tanta tontera que el mundo nos ofrece. Las redes sociales, los medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Y lo triste es que le andamos haciendo caso a las voces del mundo. Lo que dice la televisión, lo que dice el YouTube, lo que dice el Facebook, lo que dicen las canciones de nuestros artistas favoritos. Escuche cánticos de alabanza, mi querido amigo, amiga. Nútrase. Escuche prédicas mientras que cocina, mientras que trabaja, mientras que hace sus quehaceres en su posibilidad. Cargue, porte la Biblia en su trabajo, en la compañía, allí en esa camioneta donde usted va. Y mire, cuando venga un break, cuando venga un descanso, cuando venga la hora del lonchi, póngase a leer la Biblia. Hay que buscar las cosas de arriba, las que vienen del cielo, y Jesús viene del cielo. Hay que buscarle a Él en todo momento, mi querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Nicodemo se queda estupefacto. ¿Cómo un hombre viejo puede volver al seno de su madre para volver a nacer? Casi sentía yo que Nicodemo le decía a Jesús: ¿si estarás bien de la cabeza? Es que Nicodemo, aunque era maestro de la ley de Dios de toda la nación de Israel, no comprendía absolutamente nada en cuestión de nacer del Espíritu Santo. No comprendía nada del Espíritu Santo.
Amados hermanos y hermanas, el Evangelio de San Juan 3, 7 al 15 nos enseña sobre la necesidad de nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Jesús explica a Nicodemo que esto significa un nacimiento espiritual, similar a la acción del viento que no se puede entender completamente. Ese nacimiento es necesario para tener vida eterna y ver el reino de Dios. La necesidad de un nacimiento espiritual. Jesús afirma que es necesario nacer del Espíritu, nacer de lo alto, nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Qué triste que nuestros familiares estén falleciendo sin Jesús porque no le conocieron o porque no quisieron darse la oportunidad de conocerle. Y usted, bríndese la oportunidad de conocer a ese Padre misericordioso, a ese Padre de bondad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, abrazando la fe en el Señor Jesús. Qué triste que nuestros parientes, seres amados, queridos, se estén yendo al abismo, a la oscuridad, a las tinieblas, a la hora de morir, porque no quieren reconocer a Jesucristo como Señor de sus vidas, Señor de sus corazones, Señor de sus familias, Señor de sus negocios, Señor de sus tratados, el que gobierne todo nuestro ser. Hay que volvernos a Él. Amado hermano y hermana, el Espíritu Santo como el viento es algo que se siente, pero no se puede comprender completamente en su origen o destino. Nacer de nuevo o del Espíritu es la condición para experimentar la vida eterna y acceder al reino de Dios. Sin ello, no hay reino de Dios. Jesús enfatiza que creer en Él ciertamente es crucial para obtener la vida eterna y no perecer, no perdernos, no morir. San Juan 3, 7 al 15 nos habla de la transformación espiritual necesaria para acercarnos a Dios y experimentar la vida eterna a través de la acción del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo nuestro Señor. En San Juan 3:16, por ejemplo, vemos que Jesús concluyó aquella plática con Nicodemo, diciéndole que era necesario creer en Él para que tengamos vida eterna y no perdernos. Como ya vimos, nacer de nuevo es equivalente a tener vida eterna, y tener vida eterna es lo mismo que ser salvos para no perdernos, ¿sí? Para no condenarnos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te extrañes de que te dije, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene, ni tampoco sabes a dónde va. Nacer de lo alto es nacer solidariamente desde el amor que nos permite encontrarnos en un nuevo escenario de la humanidad, la que está llamada a ser como Dios la soñó. Que el amor de Dios nos permita volver a nacer. El que viene de lo alto está por encima de todos. Jesús ha bajado del cielo y está en el cielo. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, es el salto que debe dar la confesión de Nicodemo, y él no sabe cómo hacerlo porque el Espíritu es imprevisible. La definición del Espíritu que Jesús da aquí es interesante. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que han nacido del Espíritu Santo. Vamos a la moraleja de la historia de Nicodemo. Jesús enseñó a Nicodemo la necesidad de depositar su fe y confianza en Jesús. Aunque era maestro de la ley, entendamos esto. Nicodemo era maestro de la ley mosaica, de los mandamientos, de las tablas de los mandamientos que Yahvé Dios entrega a Moisés. ¿Sí?
Pero este no creía en Jesús. No conocía a Jesús. Y cuando digo no conocía, pues nomás de oídas, pero no había tenido un encuentro con Jesús hasta ese momento, ¿sí? Donde Jesús enseñó a Nicodemo la necesidad. Nicodemo fue a ver a Jesús de noche porque tenía miedo a los judíos. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque no podrías hacer tan grandes hazañas o milagros o prodigios si no vinieras de Dios. Ah, y empieza el diálogo entonces entre Nicodemo y Jesús. Y Jesús enseña a Nicodemo la necesidad de depositar su fe y confianza en él. La vida eterna llega cuando confiamos plenamente en Dios. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Uno de los principios que aprendemos de las enseñanzas del Salvador a Nicodemo es que debemos nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, y sin ello no hay vida eterna. Nicodemo, ya lo decíamos, fue de noche a ver a Jesús por miedo a los judíos. Mi amado hermano, ¿y usted va a ir de noche o va a ir de día o va a ir esta tarde a ver a Jesús? ¿O ya lo visitó antes de empezar a mover sus deditos, sus manitas para hacer sus quehaceres, sus faenas? Cuán precioso es no levantarnos y sin antes hablar con Dios. Mi querido hermano y hermana, que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Soy su hermano Milo de Ario. Feliz día, con gozo, paz y alegría.